Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en el marco de la Operación Omega 9, Ministerio Público amplía investigaciones en el caso del descalabro financiero del Seguro Social y presenta requerimientos fiscales en contra del diputado Reinaldo Ecónomo por la irresponsabilidad de la población de no vacunarse contra el COVID-19. 1 millón de dosis del inoculante está por vencer. Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pide a la Comisión Reguladora de Energía no incrementar la tarifa del servicio eléctrico. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarlos desde Tegucigalpa, la capital de la República de Honduras. Me acompaña Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 11 y por escucharnos por Radio Visión Honduras. Veamos cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Tragedia. Mujer embarazada muere al ser alcanzada por un rayo en el departamento de Lloro. Capturan a un aberrado que presuntamente violó a su hermanita de 9 años en Cofradía Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Voy a iniciar en vivo con Jonathan Girón. Está listo para informarnos qué pasó en la Operación Omega 9. Jonathan, adelante. Buenas noches. Un gusto saludarle, licenciado Raúl Valladares, Ivette, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias que hasta ahora se informan con nosotros. En efecto, y es que este día, como usted lo indica, el Ministerio Público ejecutó la operación Omega 9 orientada a dar con el paradero de personas que estén relacionadas con varios delitos, entre los que se encuentran el tráfico de drogas, el abuso de personas, la trata de personas y también violencia doméstica, lo que derivó en varios allanamientos, detenciones que fueron ejecutados en diferentes puntos del territorio nacional. A continuación vamos a escuchar más detalles sobre estas acciones con el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán. La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública está acusando a 3 exfuncionarios de instituciones de gobierno por delitos como malversación de caudales públicos, fraude, igual falsificación de documentos públicos. Esto incluye empleados del Registro Nacional de las Personas, igual de la Dirección de Protección al Consumidor adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico. En otras materias, la Fiscalía Especial de la Mujer solo en Tegucigalpa ha presentado 107 requerimientos fiscales por delitos como violación a mujeres, maltratos a mujeres, y en muchos de ellos se ejecutarán las capturas este día. Recordemos que son todas las fiscalías especiales, regionales y locales que trabajan de la mano con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, para poder lograr las aprehensiones, detenciones, arrestos, e igual ejecutar allanamientos, decomisos e incautaciones en el marco de la operatividad que significa la Operación Omega.
Mencionarles, compañeros, que a esta hora de la noche ya el Ministerio Público publicó mediante sus redes sociales los resultados finales de esta operación Omega 9, a los cuales por supuesto le vamos a dar lectura a continuación, entre los que se destacan un total de 616 requerimientos fiscales que se ejecutaron pues en 124 allanamientos, 256 inspecciones, se decomisaron 502.325 lempiras. De igual forma se incautaron 191 armas y 33 secuestros de documentos a nivel nacional. Además, según el informe, se concretaron 45 acciones preventivas, 6.324 personas fueron capacitadas y un total de 57 víctimas también fueron rescatadas a nivel nacional por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y las dependencias de la Fiscalía. Mencionarles que entre estos requerimientos fiscales destaca uno pues que es el que ha trascendido a lo largo del día sobre el diputado nacionalista Reinaldo Ecónomo, a quien pues se le vincula en el desfalco del Seguro Social. Pero por más detalles sobre esta información yo voy a devolver los micrófonos hasta el set principal de 11 Noticias. Esto es lo que yo puedo informar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Jonathan Girón. Sobre eso que dice Jonathan, hoy el Ministerio Público habría librado una orden de captura contra el diputado nacionalista por el departamento de Cortés, don Reinaldo Ecónomo. Primero, Giovanni Villalobos nos dice qué ha ocurrido. El Ministerio Público amplió una investigación y requerimientos fiscales por el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social en contra de funcionarios y exfuncionarios. Uno de ellos, el actual diputado Reinaldo Ecónomo, por los delitos de lavado de activos y cómplice necesario para el fraude en perjuicio de la entidad, cuando por 8 meses fue gerente de esa institución. Es así que el caso se ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Secretaría General. Se ha solicitado el libramiento de órdenes de captura y es la información que de momento podemos confirmar. Por ser diputado al Congreso Nacional, lo procedente es el nombramiento del juez natural y la Corte de Apelaciones Natural, que ya fueron asignados mediante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Le ha correspondido el conocimiento de este expediente al magistrado Edwin Francisco Cortés Cruz. Asimismo, se ha designado o nombrado la Corte de Apelaciones, que estará conociendo cualquier incidencia del proceso. La misma está conformada por la magistrada Alma Consuelo Guzmán, el magistrado Miguel Pineda Valle y la magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno. Las organizaciones de la sociedad civil creen necesario que se promuevan este tipo de acciones. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una persecución política. Respetamos su criterio, en el cual ha esbozado algunos aspectos elementales de persecución en alguna situación, pero mal haríamos nosotros en pensar de que el Ministerio Público está siendo utilizado como un órgano de persecución política. Por el momento se espera que se haga la presentación voluntaria ante los togados especiales para evitar su captura. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Pero qué mejor que escuchemos al diputado Reinaldo Ecónomo, diputado por el departamento de Cortés del Partido Nacional de Honduras. Ecónomo dice que va a desvanecer estas acusaciones que hace la Fiscalía, que habría librado hasta orden de captura en su contra. Esto dicho el diputado Ecónomo. El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal con orden de captura contra el diputado del Partido Nacional Reinaldo Ecónomo por los delitos de lavado de activo y complicidad necesario por fraude en el caso del desfalco del Seguro Social, donde el congresista reaccionó señalando que dicha acusación se trata de persecución política. Después de 10 años de buscar pruebas, de andar queriendo presentar un requerimiento, hoy, escuche bien, hoy al 8 semanas de las elecciones, a 8 semanas de las elecciones, ¿por qué no lo hicieron durante estos 10 años? Hoy, a menos de 24 horas de haber presentado y haber iniciado campaña, porque presenté el día de ayer en San Pedro Sula la labor legislativa mía que me coloca como el mejor diputado de Cortés. Ecónomo, quien fungió durante 8 meses en el 2011 como gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, se defendió señalando que no tenía la capacidad jurídica ni administrativa de otorgar ningún contrato de construcción durante estuvo en su cargo. No tenía ni la capacidad jurídica ni administrativa de otorgar ningún contrato de construcción absolutamente a nadie. Tampoco un contrato que diera una prestación de servicio. Si existe un contrato que yo le haya dado a alguna empresa, yo pido que por favor lo saquen públicamente. Porque
Si hay un contrato, que lo saque públicamente. Además, manifestó que se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de investigación con el fin de generar transparencia y honestidad. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Sobre este tema del diputado Reinaldo Economo, el presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, ha dicho que sobre esta acusación contra Reinaldo Economo de parte de la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos y cómplice necesario para fraude, expresó que se debe respetar la presunción de inocencia de Economo. Del seguimiento de los casos que hace la institucionalidad, nosotros somos respetuosos. El que no la debe, no la teme. Así que nosotros lo que pedimos es el debido proceso y el respeto al derecho de la inocencia que puede tener cualquier ciudadano. Y un dictamen de medicina forense da luz verde al Poder Judicial para que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo se someta a un nuevo juicio oral y público. El dictamen médico practicado en la Dirección de Ciencias Forenses del Ministerio Público a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo revela que está apta para someterse al juicio oral y público, quien fue capturada el 28 de febrero de 2018. Bonilla de Lobo enfrenta los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, por lo que el 5 de septiembre de 2019 fue condenada a 58 años de prisión, 10 años por apropiación indebida y 48 por 6 delitos de fraude. Sin embargo, el 13 de marzo de 2020, la Corte de Apelaciones Penal anuló el juicio por un mal procedimiento, por lo que fue liberada el 24 de julio de 2020. Que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo se encuentra en capacidad de ser sometida a juicio oral y público. Esto significa, Giovanni, que ellos en la fecha inmediata más próxima tendrán una reunión plenaria para determinar cuál es la fecha. La defensa explica que nunca se han opuesto a esta diligencia, pero también está consciente que hay otros casos que tienen precedencia e incluso se les ha vencido la prisión preventiva, pero que jamás fue causa de postergación de este juicio. Pero no es que nosotros hemos tratado de dilatar el proceso se va, en cualquier fecha se va a hacer el juicio, que el juicio se va a hacer, se tiene que hacer, eso no le cabe la menor duda. Durante esta diligencia se espera se respete el debido proceso, asimismo se logre acreditar los ilícitos que se le imputan a la ex primera dama. Que puede ella perfectamente comparecer al tribunal a efecto de la realización del debate juicio oral y público. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Según sondeos de opinión a 2 meses de elecciones generales, los indecisos sobrepasan el 50%. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Continuamos informando. Surge otra deficiencia en el proceso electoral. Expertos advierten que el sistema biométrico, oigan bien, el sistema biométrico solo podrá o leer huella dactilar o lectura de código de barra de la nueva tarjeta de identidad. Ya les veníamos diciendo eso. Expertos en informática advierten que el nuevo documento de identificación que será procesado en el nuevo sistema biométrico tiene problemas para la velocidad de lectura y esto podría generar anarquía el día de las elecciones. Y este código necesita una altísima resolución y un enfoque muy preciso, entonces los equipos hay que calibrarlos. Y las pruebas que se hicieron en el momento de todas las empresas que participaron, solo una pudo hacer la lectura y tardaba de 15 a 20 segundos por persona. La firma del contrato estipula que debe haber 1AN, que significa que el sistema tiene guardada la información del votante y se valida con su huella. El otro 1A1, la lectura de la tarjeta de identidad versus la huella. Hoy en día no se sabe si se implementarán los dos o solo uno de los mecanismos. Es un problema del nuevo documento de identidad. Los partidos tuvieron suficiente tiempo para saber que implementar un mecanismo de estos requiere de experiencia. Esto es una traba más al proceso electoral, pero de compadre hablado opinan analistas. Los países
que han implementado esta tecnología han necesitado al menos 2 años para montar todo el proceso. Desde el Consejo Electoral explican su propia tesis. Y lo que va a poner es su dedo índice en el aparato. Y una vez que usted lo pone ahí, le va a desplegar la información que va a ser corroborada, por supuesto, con la tarjeta de identidad que usted presente en ese momento. La tarjeta de identidad no va a ser leída por el aparato, no hay ningún problema. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Voy a ir ahora en vivo con la periodista Odaly Urbina. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aprueban la contratación de las empresas que van a manejar el TREP. Odaly, buenas noches y adelante. Así es, buenas noches, licenciado y televidentes de 11 Noticias. En una reunión extraordinaria, las autoridades del Consejo Nacional Electoral han aprobado esta empresa del grupo Magic Software Argentina, conocida como MSA, la quien se va a encargar de emitir los resultados de la transmisión de resultados electorales preliminares este 28 de noviembre. De esta manera, la institución ha colocado un tuit en su Twitter oficial. Lo vamos a leer a continuación. El Pleno del Consejo Nacional Electoral ha concluido aprobación de la firma de los contratos de las 3 empresas que se harán cargo de implementar el TREP. Continuamos trabajando para garantizar el derecho de nuestro pueblo de contar con unas elecciones libres, limpias, transparentes y pacíficas. En ese sentido, la consejera Rixi Moncada, ella publicó también a través de sus redes sociales en Twitter que tanto ella como también la consejera Ana Paola Hall durante esta reunión que han tenido dentro de la instalación del Consejo Nacional Electoral fueron las únicas que votaron a favor para la contratación para que esta empresa argentina tuviera lo que es la adjudicación de este sistema. De esta manera vamos a leer también parte de lo que escribió en su cuenta oficial. Mi voto fue a favor de contratar el software para la transmisión de datos de resultados preliminares. Fue aprobado por mayoría. Sigue la obstrucción para afectar el proceso, pero nadie podrá irrespetar la voluntad popular. Vamos a elecciones el domingo 28 de noviembre, señaló a través de este tuit publicado en la cuenta oficial de la consejera del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. Sin embargo, también hubo respuesta por parte de el consejero presidente, Kevin Aguirre, quien se pronunció y también aseveró de que habían intereses particulares para que se aprobara a esta empresa y se le adjudicara lo que es el TREP. Sin embargo, él aseveró que respetaba la votación de ambas y que había sido por mayoría. Esto es lo que podemos informar, licenciado, a esta hora de la noche. Gracias a la periodista Odaly Urbina. Nos pasamos al Partido Salvador de Honduras, donde siguen las diferencias. La crisis al interno del Partido Salvador de Honduras también repercute en el cronograma electoral. Por cierto, hoy alguien me decía que el abogado Melara, Oscar Melara, se retiraba del Partido Salvador de Honduras. Me lo dijo uno de los miembros de la planilla, uno de los que va en planilla del Partido Salvador de Honduras. Me dijo que el abogado Oscar Melara, que ha sido reconocido militante del Partido Liberal, al parecer estaba asesorando al Partido Salvador de Honduras, pero al parecer se quiere ya retirar. ¿Qué pasa en el Partido Salvador de Honduras? Fernando Arteaga. Para este ex asesor del candidato presidencial Salvador Narrala, este ha trasladado la crisis de su partido hasta el Consejo Nacional Electoral, ya que están a punto de retrasar aún más el cronograma electoral previo a las elecciones generales a desarrollarse el 28 de noviembre. Esas son las pequeñas grandes cosas que también atrofian, que también hacen ese cuerpo, ese embudo, esa botella, para darle la celeridad pertinente al proceso. Términos fatales, los términos son fatales en el ámbito electoral también, tienen que respetarse porque si hay una cronología de tiempo, una calendarización, esa misma se tiene que respetar. La actitud soberbia, arbitraria y arrogante de Narrala, con la que se ha dejado mal asesorar de infiltrados, ha generado esta profunda crisis que ya no solo está afectando al partido, sino que también al país, manifiesta el apoderado legal de la institución política. Si él no resuelve esto, no va a participar en las elecciones
no porque un grupo de las bases se oponga, sino porque él, al ser intransigente, impide que lo puedan inscribir, porque él puede resolver esto y no lo quiere hacer. Sin embargo, quienes son afines a Narrala manifiestan que quienes están generando este retraso y la crisis es la facción de infiltrados del Partido Nacional que quieren afectar a esta institución política y al país. Muy penoso el tema interno del partido, pero ya el mismo René Adán Tomé ha declarado de que él es miembro del Partido Nacional. Así que a confesión de parte, relevo de pruebas. Ante esta situación, diferentes sectores de la sociedad lamentan observar cómo por ambiciones políticas se afecta al proceso electoral. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y escuchen bien, según sondeos de opinión a 2 meses de las elecciones generales, los indecisos sobrepasan ya el 50%. Este consultor en política electoral y encuestador del país manifestó que en estos momentos la mayoría de las encuestas evidencian cómo más del 50% de la población se encuentra indecisa de por quién votará en la fórmula presidencial a exactamente de 2 meses de las elecciones generales. A esta altura el indeciso ronda el 52%, entre el 50 y el 52%, hay encuestas que dan hasta el 55%. De la masa de indecisos. Tradicionalmente lo que ha pasado es que de toda esta masa en los últimos 30 días generalmente se decide un 10-12%. Aunque son 16 los candidatos presidenciales, únicamente 4 partidos mantienen fuerza electoral, según expertos, que esperan que se puedan mejorar las actitudes políticas para el beneficio de Honduras. El tema de las elecciones se ha convertido en una suerte de cálculos políticos permanentes de parte de los partidos políticos. Del 50% de quienes hoy se mantienen indecisos, un fuerte porcentaje se abstendrá de ejercer el sufragio el 28 de noviembre. Ante esto, desde la Unidad de Política Limpia lamentan que una gran cantidad de candidatos no hayan ni cumplido hasta los momentos con los requisitos de transparencia. Si son los partidos políticos quienes escriben los perfiles de ellos y hay 493 de todos los partidos que no presentaron informes, desde ahí estamos viendo la acción que el partido político puede tomar. Ante esta situación se manifestó que los políticos están a tiempo de generar certidumbre de un mejor concepto ante la población hondureña con campañas de altura. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a informarles, hoy temprano en la mañana damos esta triste noticia. Una mujer embarazada fue alcanzada por un rayo. Ella, madre de 3 niños, murió al ser impactada por este rayo. No es la primera vez que en Honduras muere una persona por que le cae un rayo. Esto es, no sé, algo insólito. Pues esta mujer embarazada le cayó un rayo, ha muerto, era madre de 3 niños. La caída de rayos continúa arrebatando la vida de los hondureños. Una nueva incidencia se reportó en las últimas horas en el departamento de Yoro. Y es que una joven madre murió trágicamente al caerle un rayo en la carretera que conduce de Negrito a Santa Rita del mencionado departamento. La hondureña fue identificada como Mercedes Altamirano. Según las personas que se acercaron a auxiliarla, la víctima estaba embarazada de su 4º hijo. En medio de una fuerte lluvia, el rayo la sorprendió cuando caminaba por la carretera acompañada de otra mujer. La descarga eléctrica acabó con su vida de manera inmediata, no obstante su acompañante sobrevivió y recibió asistencia médica. Un acontecimiento similar ocurrió durante el fin de semana en Santa Bárbara, donde al menos 12 vacas murieron tras la caída de un rayo cuando se encontraban comiendo pasto cerca de un árbol. Los rayos son descargas eléctricas que se mueven por el aire en lugares donde existen puntos de energía, como en las tormentas. Expertos recomiendan que si se encuentran en lugares exteriores durante las tormentas con actividades eléctricas, deben alejarse de los estanques, ríos o lagos y nunca refugiarse bajo un árbol o antenas. En caso de encontrarse al interior de su vivienda, no es recomendado lavar trastes ni mucho menos ducharse, no usar equipos electrodomésticos de cualquier tipo y deberá desconectarlos. Para 11 Noticias, Ruth Rivera. Impactante como esta compatriota embarazada muere impactada por un rayo. Y suerte de la otra muchacha que ella no murió, pero es algo insólito y no es primera vez que ocurre en el país. En otra cosa que es insólita, oigan bien, como los hondureños no se quieren ir a vacunar, cerca de 1 millón de vacunas se podrían vencer a mediados del próximo mes,
porque a los hondureños hay que estarles rogando que se vayan a vacunar. La indiferencia de la población para asistir a los centros de vacunación es cada vez más peligrosa, no solo para lograr la inmunidad de rebaño que se necesita, sino por la posibilidad de vencimiento de 1 millón de antivirales contra el COVID-19, donadas o compradas por los fondos del erario público. Y a mayor tiempo es mayor la protección, por tanto, siempre se van a presentar casos. Este galeno tachó de una desgracia perder una gran cantidad de vacunas, cuando meses atrás desesperadamente se pedía el ingreso de los inoculantes al país. Además explicó que es necesario ampliar las estrategias de aplicación de la vacuna para evitar el vencimiento de la misma. Hay personas que no vienen a los sitios a vacunarse. Hay que pensar por qué. Yo creo que la gran mayoría es porque no tienen movilización, viven en zonas postergadas, viven con problemas económicos, nadie les cuida a sus hijos. Hay quienes consideran que la indiferencia social, el no creer en la enfermedad y el miedo a los efectos secundarios de la vacuna orillan a la población a no vacunarse, acción contraproducente para ir generando las condiciones de la posible erradicación de la enfermedad. Entonces mucha gente con primera dosis no quiere ponerse la segunda dosis y otros definitivamente están en una negación del hecho de poderse aplicar las vacunas. Cabe destacar que al país continúan ingresando más vacunas para los hondureños en general. Continúan la llegada masiva de vacunas. Esta semana llegaron alrededor de 210,000 vacunas y la siguiente semana estamos esperando un lote sumamente importante también para poder avanzar en esta situación. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y en la gran central de transporte terrestre de San Pedro Sula este día, pues una gran afluencia de personas que decidieron vacunarse. Adultos y mayores de 12 años acompañados de sus padres abarrotaron la gran central de buses en San Pedro Sula para ser vacunados contra la COVID-19, cuyas jornadas de inoculación se desarrollarán en este mismo lugar por 3 días consecutivos. Personas tengan opción a vacunarse contra la COVID-19 y poder agilizar este proceso de vacunación que se está llevando aquí en la gran terminal. Creo de que tenemos que no solo poner un punto aquí en la terminal, sino que poner varios puntos. Ustedes son testigos de esto que estamos viviendo en este momento, cómo al acercar los servicios de salud a la población y sobre todo con estas brigadas integrando lo que es la vacuna contra la COVID-19, las personas están llegando con una afluencia exagerada. La iniciativa de aplicar la dosis en este espacio público responde a las dificultades económicas de los ciudadanos al no poder trasladarse hasta un centro de vacunación. Estamos viendo que tenemos una afluencia positiva en el lugar. Es importante hacer el llamado a la población que esa demanda espontánea. Todo mayor de 12 años puede venir a vacunarse acompañado de sus papás y los adultos más de 18 años que aún no se han vacunado pueden acudir a este centro de vacunación que estará aperturado este día martes, miércoles y jueves 30 de septiembre. Las autoridades de salud manifestaron que también estarán habilitando otras áreas públicas para ampliar estas jornadas comunitarias y llegar hasta el último rincón de la ciudad, siempre instando a la población al estricto uso de las normas sanitarias. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y según expertos, la afectación de COVID-19 pues podría superar los 400,000 casos a finales de este 2021. Expertos del Observatorio del COVID-19 de UNITEC aseguran que de acuerdo al comportamiento irracional que tienen las personas ante la semana morazánica y a la actividad proselitista, las cifras de contagios por COVID-19 para final de año podría superar los 400,000 afectados y las muertes a no menos de 10,000 víctimas. Según las proyecciones, la mortalidad va a continuar esperando que disminuya por la vacunación, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Recordemos, la vacunación va a disminuir la mortalidad y la severidad, pero no va a disminuir el contagio. Se señaló que uno de los factores que vuelve indetenible el avance del coronavirus es la apatía de la población a vacunarse, así como la resistencia a dejar la vida nocturna, ya sea en familia, con amigos o conocidos. Todas esas situaciones son preocupantes. Obviamente, luego del feriado morazánico vienen después las fiestas de Navidad y la verdad entonces que ante todos estos eventos
pues se avisora un panorama no muy favorable para el control de la pandemia que nunca ha existido en el país. Con la inminente salida de vacaciones, de campañas políticas, de eventos deportivos, muy probablemente en lo que resta del año vamos a ir teniendo otro ascenso e incremento de casos y obviamente también de fallecimientos. Según estadísticas, hasta el momento hay más de 360.000 contagiados, más de 9.700 personas fallecidas y más de 500 recuperados. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y grandes consecuencias dejará el COVID-19 después del feriado morazánico. Las autoridades de Honduras han decretado una semana de asueto y libertad para que todos los ciudadanos puedan circular, viajar a playas y lugares turísticos, pero la medida es considerada absurda por parte de los galenos, advirtiendo serias consecuencias en medio de variantes agresivas. Está bastante la afluencia y tenemos 43% de positividad, pero eso es bueno. Pero viene el feriado morazánico y es ahí donde la mula tumbó a Genaro, como decimos. Siempre hay una actividad que nos vuelve a reactivar los casos. Ahorita tenemos el feriado morazánico. Si lo va a disfrutar, disfrútelo en familia y haga un nicho familiar, que no entre nadie más. Otro factor que estos expertos revelan, la nueva ola de contagios no podrá ser atendida ni controlada porque no hay suficiente personal médico ni insumos para atender a miles de ciudadanos infectados por el temible virus. Las autoridades deben de sentarse, reflexionar, hacer una reunión con todos los jefes de las regiones de salud del país, junto con las autoridades centrales, para hacer una modificación en la estrategia. Entre más se pase entre una persona y otra, el virus se replica. Al haber replicación del virus, hay daños en su ARN y al haber daños en su ARN se genera una nueva variante con mutaciones pequeñas. Si bien las autoridades de salud han llevado el inoculante hasta la comunidad, desde hace más de un año la población muestra renuencia en cumplir las medidas de bioseguridad, por lo que las esperanzas de que se protejan durante esta temporada se diluyen. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y el presidente del Sindicato de la Medicina, Hospitales y Similares, Citramedis, convoca a asambleas informativas en 3 departamentos del país por incumplimiento de contratos por parte de la Secretaría de Salud. De esta manera afirmaron que de no tener respuesta de las autoridades, realizarán otras medidas de presión como la inclusión de más departamentos en paro. Los departamentos de Cortés, Lloro y Santa Bárbara, y esto debido al incumplimiento de un acta de compromiso que el martes pasado suscribimos con la Secretaria de Estado en los despachos de salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, en el sentido de que había que practicarle una auditoría a un convenio o un contrato suscrito entre una fundación que maneja el hospital de Puerto Cortés, denominada Fumatred, y el mismo hospital. Los rotarios capitalinos están de luto. Ha muerto el señor Leonardo Villeda Bermúdez. Esta mañana falleció en Tegucigalpa el empresario Leonardo Villeda Bermúdez, hijo del expresidente hondureño Ramón Villeda Morales y Alejandrina Bermúdez. Se conoció que Leonardo Villeda tenía problemas de salud que lo llevaron a su fallecimiento. Leonardo Villeda desempeñó varios cargos en la función pública y también en el sector privado. Fue miembro del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Entre otros cargos, sirvió como diputado al Congreso Nacional. También formó parte de la Junta Nacional de Bienestar Social y coordinador del Foro Nacional de Convergencia en distintas épocas gubernamentales. Varios miembros de la familia Villeda Bermúdez han descollado en la vida pública, entre ellos sus hermanos fallecidos Ramón, quien se postuló a cargos de elección popular, y Rubén, quien se desempeñó como ministro de Salud. Otro de sus hermanos destacados es el ex candidato presidencial Mauricio Villeda Bermúdez, actual diputado por el Partido Liberal, del que también fuera miembro y emblema su padre. Familiares, instituciones y diversas personalidades han externado sus condolencias, entre estas el abogado Gianni Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a través de un acuerdo de duelo, donde resalta su trayectoria en este instituto político y lamenta la pérdida irreparable de un distinguido y auténtico liberal. Para 11 Noticias, Ivette Bulnes.
juez federal estadounidense resolvió este martes que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, pueda ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. El juez Thomas Hickson de la Corte del Distrito Norte de California firmó la orden después de que Toledo batallara su extradición en un largo proceso. Perú pedía la extradición desde el 2018. Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que realizó obras en su país. Tiempo después se le cambió por un arresto domiciliario. Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones por parte de Odebrecht para favorecerlo en diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Vamos ahora al campo nacional. Voy a ir con Wilfredo Alvarado. En las últimas horas ha sesionado el Congreso Nacional de la República y entiendo hay buenas noticias para los transportistas. ¿Qué ocurrió hoy en esta sesión del Congreso? Wilfredo, buenas noches. Buenas noches, licenciado Ived, y a la audiencia de 11 Noticias. Como usted bien lo señalaba, pues en el Congreso Nacional, en sesión virtual esta tarde-noche, aprobaron una serie de presupuestos, millonarios recursos para los transportistas. Estos recursos estarán en el Fondo de Garantía del Plan de Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre. Los fondos serán adquiridos por el Gobierno de la República por medio de fideicomisos con el Banco Central de Honduras y Banprovi. Además, dieron instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que a partir del año 2023 asigne un presupuesto de 100 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que mantengan estas bonificaciones a los transportistas. De inmediato escuchamos al diputado del Congreso Nacional, Renan Inestrosa, quien dio lectura a este dictamen. Considerando, por tanto, decreta, artículo 1, créase el Fondo de Garantías del Plan de Alivio Solidario del Transporte Público Terrestre de Honduras, con el objetivo de dar respuesta efectiva y operativa a los problemas financieros y operacionales que han afectado en gran medida al sector transporte terrestre de Honduras, como consecuencia de la emergencia humanitaria y sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ha aprobado el artículo de la vigencia, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en sesión virtual del Congreso Nacional a los días del mes D del año 2021. Bien, las palabras del diputado Renan Inestrosa. Por otra parte, el Congreso Nacional aprobó una serie de subsidios en el tema energético y también para el gas LPG vehicular, además de darle facultades al presidente de la República para que en Consejo de Ministros otorgue subsidios a los combustibles, esto para trasladar bonos a la población en general, esto debido a que ha alcanzado un importante costos en los combustibles. También se aprobaron un presupuesto para la Cruz Roja hondureña de 70 millones de lempiras y también autorizaron al Poder Ejecutivo para que pueda adquirir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por $15.471.000, esto según el gobierno, para el programa de recuperación por la tormenta ETA. Esto es lo que ha sucedido en el Congreso Nacional esta tarde-noche y desde el centro de la capital retorno con ustedes al estudio, licenciado Ived, televidentes de 11 Noticias. Buenas noches. Buenas noches al periodista Wilfredo Alvarado informándonos desde las afueras del Congreso Nacional de la República. Gracias, Wilfredo. Ponga atención a esto. Como dice Marlon, hay veces ojo, cartón y oído cuando uno está jugando bingo. Pues se va a inaugurar el aeropuerto de Palmerola con muchas cosas que no están terminadas. Pero para el caso, el otro día un empresario me decía, ¿y qué torre van a utilizar? Pero estaba otro que es piloto. Y me decía el piloto, mira Raúl, no sé si dicen que le han pedido la torre de control a los norteamericanos de Palmerola, pero que ellos les dijeron que no. Entonces me dijo el piloto,
Por ejemplo, si uno va a aterrizar en la pista, porque no es aeropuerto, es una pista que han hecho en tela que no se usa, entonces el que va a aterrizar ahí pide permiso al aeropuerto Golosón en La Ceiba. Pero lo lógico sería que si es un aeropuerto supuestamente moderno para Honduras, el más moderno, que la torre de control sea de última generación. Bien, eso en cuanto a la torre de control. Otro me decía, ¿y cuál es el hospital que está cerca, que llena los requisitos que las normas internacionales piden para cuando hay un aeropuerto de esa magnitud? ¿Cuál es el hospital? En Comayagua no existe un hospital de ese calibre. Pero Víctor Valladares nos cuenta que van a iniciar operaciones en el aeropuerto de Palmerola sin concluir varias obras. Aún sin finalizar las obras establecidas en el contrato y a pesar del compromiso de ofrecer comodidad y pasajes a precios bajos para los ciudadanos, el concesionario del aeropuerto de Palmerola se apresta a iniciar operaciones dentro de 2 semanas y media. Algo calificado como un nuevo espejismo para los hondureños, consideran desde la iniciativa privada nacional, sumado a los retrasos que ya se han registrado en varias ocasiones, se ha encarecido aún más su costo de lo establecido. Ya hay un costo del Estado porque realmente ha tenido algunos niveles de inversión que ha tenido que hacer el Estado adicionales a lo que se había hecho. Ojalá y no sea espejismo. Esta situación es cuestionada desde diversos sectores de la sociedad, tomando en cuenta todos los recursos invertidos hasta ahora y la promesa de que el país contará con una de las terminales aéreas más modernas de la región centroamericana. Sí, y no solamente estamos hablando del dinero de los ingresos que genera la administración pública a través de los impuestos, también se han colocado fondos para la reconversión, fondos para la transformación y reducción de la pobreza. Es difícil que un aeropuerto con 7 mangas sea el centro logístico de la región cuando en El Salvador tenemos un aeropuerto con muchas mangas, más que Palmerola, no digamos Panamá, que tiene más de 100 mangas, Costa Rica tiene más mangas. Por si fuera poco, el Estado de Honduras empezará a recibir ingresos en concepto de canon que pagará el concesionario hasta dentro de 5 años y además se critica una reforma hecha a este contrato mediante el decreto 159-2021. Se aprobó ampliar la concesión del manejo de Palmerola en un periodo de 30 a 34 años, pero además se le cede el manejo de Toncontín para vuelos nacionales y una inversión millonaria adicional por parte del Estado de Honduras. Hay un peligro de también perder la aduana, porque es lógico, si allá va a estar el mayor movimiento internacional, entonces lógicamente va a llegar su momento que hasta la aduana la van a pasar para allá. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Don Rafael Medina, que es miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, tiene razón. Para que nos entendamos, 8 mangas es donde el avión se pega para que la gente pueda bajar y aparece ese ducto donde la gente sale y ya puede ingresar. 8 mangas en relación a El Salvador, a Panamá, a Guatemala, a Costa Rica. No es cierto que es un aeropuerto que va a superar los de estas otras capitales de Centroamérica. Estoy hablando de San José, de Ciudad Panamá, de Ciudad Guatemala y de San Salvador en El Salvador. Hoy, hace como un mes y medio, yo entrevisté al presidente de la República que paró a los de la CREP porque querían incrementar la energía. Otra vez el presidente Juan Orlando Hernández estaba molesto y de manera enérgica pidió a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía de la CREP no hacer incrementos a la tarifa del servicio eléctrico. ¿No entienden esto de la CREP? Señores, ese aumento a la energía no procede. Entiendan, la gente ahorita está buscando reinventar sus negocios, recuperar los empleos. No tiene ingresos suficientes. Como que si ustedes se pusieran en los zapatos de ellos, así entenderían. Yo estoy claro que el problema viene del aumento a los combustibles en el mercado internacional, pero como en cualquier lugar del mundo, cualquier país,
Si tenemos consecuencias de la pandemia y tenemos consecuencias de las tormentas, pues entonces ni modo, tenemos que absorberlo nosotros. Pero no es posible que esta gente de la CRE, que se la tiran de técnicos, se olviden de la parte social, de la parte económica, de lo sensible de la situación. Si quieren seguir así, están haciéndole un daño a la gente. Mejor deberían de buscar otra cosa que hacer. Madero, convóquelos, convoque al ministro de Finanzas, convoque a la gente de la Secretaría de Energía, porque no es posible que no tengan resuelto esto. Y si hay que ir al Congreso, hay que ir al Congreso. Pero paren eso ya. La gente que está complicada, tenemos que protegerla y absorber nosotros ese aumento de ser necesario. Avíseme entonces. Y los abonados de la ENE condenan ya cualquier incremento de la Comisión Reguladora de Energía que autorice al aumento de esta tarifa de energía eléctrica. Así se manifiestan desde las centrales obreras del país ante el incremento en la tarifa eléctrica que desde ya preparan en la Comisión Reguladora de Energía. Yo creo que eso es muy fácil, solo ir a decirle, a sacarle prácticamente el dinero del bolsillo a la gente que no tiene, que está en pandemia, que sufrió tormentas tropicales y que a veces no tiene ni trabajo, ni para comer tiene dinero. Desde la dirigencia de los trabajadores de la estatal eléctrica también solicitan a los miembros de la Comisión Reguladora de Energía ser justos con sus cálculos, ya que cualquier aumento en este servicio provocará serias repercusiones en la economía de un gran segmento de la población que ya arrastra dificultades para asegurar el alimento diario. Lo que le solicitamos respetuosamente a la CRE es que se valore y analice en base a lo que manda el ENE, lo que manda el ODS y que ellos también lo auditan en el marco del análisis, es que se vea la realidad social del país. Los industriales no se han quedado atrás y solicitan al gobierno crear algún mecanismo para compensar cualquier incremento recomendado por la CRE. Si el Ejecutivo pretende no afectar con algún posible incremento a un sector de la población, es el Ejecutivo que tiene que tomar esa carga y no la ENE. En la última revisión, el incremento promedio recomendado por la Comisión Reguladora de Energía fue de un 14%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la carga tributaria en el país sigue siendo una losa muy pesada para los empresarios y para el próximo año, si no hay condiciones para invertir, muchos de los inversionistas podrían migrar del país, llevándose sus capitales a países vecinos y dejando más desempleo. Las empresas se van, migran a otro lugar donde la energía sea y los impuestos sean más baratos. El empresario no tiene país. La inversión es huraña. Entonces, si eso es lo que quiere el gobierno, con lo cual yo no estoy de acuerdo, yo lo que creo es que el gobierno debe de apoyar la creatividad de los hondureños para que salgan más microempresas. Es decir, estamos entonces ante una situación ya bastante complicada, donde lo que recibimos prácticamente es igual a lo que tenemos que pagar. Hoy en día, de prácticamente la mitad de los ingresos tributarios tienen que ser destinados al pago de deuda pública. Y más municipios son declarados por sus habitantes libres de sedes. Luego de la determinación de la Alcaldía de La Ceiba de oponerse a las sedes, más del 40% de las alcaldías de las 298 que existen en el país se oponen a la instalación de zonas especiales de desarrollo económico en sus territorios, más conocidas como sedes. Estas comunidades las consideran una aberración legal y un vergonzoso sistema que relega a los hondureños a ser ciudadanos de segunda categoría en su propio país. Es una farsa de que vendrán a generar empleo. Yo creo que todos los programas que el gobierno ha promovido, como recordamos aquel programa 2020, que dijeron que iba a ser la solución para el problema, no lo hicieron, no digamos ahora que se están ubicando en zonas estratégicas para el desarrollo del país, a donde hay muchos recursos y claramente lo único que buscan es generar paraísos fiscales. Aseguran que el próximo Congreso tiene un reto muy grande, como ser la derogación de la ley que da vida a las sedes para representantes del sector empresarial. Se debe de regular la ley para que haya igualdad de oportunidades para todos y no fuertes beneficios para unos pocos.
El problema me parece que está en la CAMP, el diseño del CAMP, por ejemplo, debe hacerse más abierto. No es posible que una instancia del Poder Ejecutivo esté tomando decisiones del territorio nacional, ¿no? Creo que ya hay establecidas algunas y hay una seguridad jurídica que debemos de respetar. Sin embargo, creo que debería de al menos hacerse algunas reformas para que la población lo pueda aceptar. Por su parte, sectores que defienden las sedes aseguran que el proyecto se socializó. Lo que existe es un tinte político porque muchos de los alcaldes que se oponen están en busca de la reelección en el cargo. Y por eso se oponen a muchos temas. Ellos, si usted ve, la oposición es característica en oponerse y no en proponer. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Fue una jornada de descontrol y temor dentro de varios pabellones de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Los tiroteos se escucharon desde varios puntos cercanos a este complejo carcelario. Observamos cómo algunos reclusos dispararon desde balcones y terrazas, recargaban sus armas y volvían a detonarlas. Agentes de policía se agruparon junto a las puertas de ingreso, lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los reos. En los exteriores también se vivieron momentos de angustia durante esta violenta y repetida jornada de disturbios. Sí, mi hijo está en el pabellón 5. Aquí es un pueblo de nadie. Todo inició a las 9 de la mañana. Según el gobernador del Guayas, Pablo Aresemena, todo está bajo control, pero mientras hablaba, se seguían escuchando detonaciones en los pabellones. ¿Esas detonaciones que se escuchan qué son? Sí, ya es la parte final de la requisa de armas de la limpieza. El saldo, 24 personas asesinadas. Y la policía confirmó que de los 24 fallecidos dentro de la penitenciaría, 5 fueron decapitados. Mientras tanto, se va a reforzar el personal de seguridad de la policía dentro de las instalaciones. Todo esto nuevamente por la disputa del control de los pabellones entre organizaciones criminales. Y luego de una violenta jornada de casi 7 horas, se restableció el tránsito vehicular en la vía Guayaquil-Daule, junto a este centro carcelario. Ahora vamos a informar con Odalia Urbina. Para muchos que no saben, incluyendo periodistas y periodistas graduados y graduadas, los haitianos tienen problemas desde que salen de su país. Al llegar a los Estados Unidos, en la frontera era un gran lío que la policía montada también los arrinconó. Trump estaba feliz mientras estaba pidiendo disculpas Joe Biden, el expresidente Trump feliz, Biden pidiendo disculpas por la forma grosera que trataron a los haitianos, pero no la tienen dura los haitianos, solo camino a los Estados Unidos. También cuando cruzan por Honduras, Odali nos dice que tienen bastantes problemas. La crisis migratoria de haitianos en la región mesoamericana sigue cada vez más elevada en Honduras. Como parte de su recorrido hacia la frontera sur de Estados Unidos, los caribeños reafirmaron su empeño sin importar el riesgo de su travesía para alcanzar tierras estadounidenses, donde les espera un largo y complicado proceso de ingreso o de expulsión, según sea el caso. Para mí no hay oportunidad para mí. Por eso yo estoy intentando migrar para Estados Unidos. Sí, tengo miedo, porque Haití en este momento está muy, no puedo hablar muy malo, pero el país está tiene muchos problemas. Los problemas, mi país, Haití, política, económica también, y guerra civil. Entre ellos existe un temor fundado por la deportación inmediata de cada haitiano que ingresa de forma ilegal a Estados Unidos
y lo envían directamente de retorno a su país natal. Son conscientes que regresar para Haití representa muchos problemas en materia económica, política y salud, pero consideran que su destino no será el mismo. Igual nosotros encontremos mucha gente que está muy mala. Igual hay gente que trata mejor que lo otro. ¿De esta manera ustedes quieren llegar a Estados Unidos? Sí. ¿Por qué, mi amigo? Para buscar una vida mejor. Por lo anterior, aseveran que continuarán en la ruta migratoria, aunque violenten la seguridad de la primera potencia del mundo, hasta alcanzar su objetivo principal. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Hace algunos meses muchos haitianos fueron de bastantes días retenidos en Choluteca. Este es un paso hacia los Estados Unidos, es tránsito Honduras para los migrantes haitianos, para que anoten algunos colegas que no sabían sobre esto. Bueno, la verdad que está dura la situación para los haitianos. Han capturado a un individuo que presuntamente violó a su propia hermana de apenas 9 años. La Policía Nacional dio captura a un joven de 16 años de edad en el sector de Cofradía Cortés por el presunto delito de violación en perjuicio de su propia hermana de 9 años de edad. Según las autoridades, fueron los propios familiares que decidieron interponer la denuncia. Contra de un jovencito de apenas 16 años de edad. A este se le presume responsable de haber cometido la infracción penal de agresiones sexuales continuadas y violación continuada. Lo lamentable de esto es que fue en perjuicio de su propia hermanita de apenas 9 años de edad. Esta solo es una agresión más en contra de una niña, denuncian organizaciones que defienden sus derechos, porque muchos casos aún permanecen en el anonimato y sin justicia. Podríamos decir desde estas experiencias, desde los casos que conocemos, que no existen espacios seguros para las mujeres. Los espacios seguros no son sus casas, no son sus trabajos, no es el espacio público tampoco, las calles. O sea, hasta ahora el Estado no ha asegurado ningún espacio en el que nosotros nos podamos desarrollar libremente y libre de agresiones sexuales, como bueno lo ha demostrado los casos que ya conocemos. Solo el Ministerio Público a la semana recibe un aproximado de 5 denuncias de agresiones sexuales, informó el portavoz, siendo 3 de ellas del mismo núcleo familiar. Personas allegadas a la familia, en su totalidad padrastros, tíos, primos en algunos casos, y lógicamente que en este caso los perjudicados son niños de edades que van entre los 5, 8, 3 años de edad. Ante tanta muerte y agresiones sexuales a mujeres y niñas desde el Congreso Nacional, la diputada Waleska Zelaya presentará un proyecto de ley para que este tipo de delito sea castigado con cadena perpetua, iniciativa que se da en el marco de las elecciones generales de noviembre próximo. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó la captura de un supuesto miembro de la Mara MS-13 en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela, a quien se le vincula en diferentes actos delictivos cometidos en la capital. El individuo fue identificado con el nombre de Milton Ovedis Paguada, de 22 años. Se logró darle captura a un miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha, acusado de venir ejerciendo la venta y distribución de drogas en diferentes puntos de la ciudad, teniendo como uno de los lugares de referencia la colonia Carrizal y puntos aledaños. El capturado ha sido identificado por las autoridades como Milton Ovedis Osorio Paguada, de 22 años. A él lo conocen en el mundo criminal con el alias del Negro. Se le ha decomisado al menos 174 envoltorios que contienen en su interior hierbas secas, supuesta marihuana, 17 que contienen piedras de supuesta crack. Esta supuesta droga ya se encontraba lista para ser distribuida. Bien, nos vamos aquí con Marlon platicando de los problemas. Francillón era el portero en el premundial del 73, se jugó en Puerto Príncipe, Haití. No estaba Haití como está ahora. Honduras debutó, me acuerdo, en Puerto Príncipe, ganándole 2-1 a Trinidad y Tobago, que después sería la revelación, un gol de Rubén Guifarro y uno de Chula Gómez. Después sería Trinidad y Tobago la revelación que eliminó a México, pero nosotros perdimos frente a Haití, que se clasificó a la Copa del Mundo, y un año después, en Alemania, 1974, los haitianos recibieron una gran goleada también.
Sí, fue a 1974, me acuerdo del portero Francillón y de Manuel Sanón, que era el máximo goleador. En aquel tiempo se vivían mejores momentos para los haitianos que sin duda sufren. Hay cientos de haitianos en la frontera con los Estados Unidos y aquí, como lo han podido ver y lo platicábamos con Nivel, que me decía que ha visto que en Choluteca también muchos haitianos han sido detenidos porque es un paso obligatorio para ir a los Estados Unidos. Un momento viene Marlon Mejía a contar que el mejor jugador del mundo, Messi, marcó un golazo hoy con el PSG. Esto lo tiene Marlon más adelante. Que estén bien, Ivette. Así es, licenciado, pase una feliz noche, al igual que a nuestros fieles televidentes. Marlon Mejía queda con ustedes.